Los cuatro jinetes de Apocalipsis capítulo 6. El primer sello, el jinete del caballo blanco, a partir del versículo 2. Muchos dicen que es el Señor Jesús, el verbo de Dios que menciona Apocalipsis 19, donde Cristo aparece de igual forma en un caballo blanco. Sin embargo, esta interpretación no es correcta. La razón es porque el jinete de Apocalipsis 6 lleva un arco, mientras que Cristo en Apocalipsis 19 lleva es una espada. El jinete de Apocalipsis 6 no tiene nombre ni título, mientras el del Apocalipsis 19 se llama Fiel y Verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Títulos únicos del Señor Jesús. El jinete de Apocalipsis 6 le fue dada una corona, mientras que a Cristo en Apocalipsis 19 dice que Él tiene muchas coronas. El jinete de Apocalipsis 6 salió venciendo y para vencer, algo que describe al anticristo, según Daniel capítulo 7, versículo 21, donde dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 13, versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por tanto, el jinete de Apocalipsis 6 no es el Señor Jesús, sino el anticristo, su imitador. San Mateo capítulo 24, versículo 4 lo confirma, y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, donde dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo simbólicamente vendrá cabalgando sobre un caballo blanco, que representa el tratado de paz que él traerá entre las naciones árabes e Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27 lo dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Primera de Tesalonicenses 5:3 ya había anunciado este tratado de paz que Juan vio representado en el blanco del caballo. Es justo ahí que el mundo, la ONU y las potencias mundiales le dan la corona, le dan el poder y el gobierno al anticristo, que menciona Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. A partir de este momento hará uso del arco que trae en su mano para, como Nimrod, prototipo número 1 del anticristo, convertirse en un cazador de almas, y esto lo hará con su marca 666. El segundo sello, el jinete del caballo rojo, versículo 4. Cuando el jinete del caballo blanco logre una paz mundial por 3 años y medio, es ahí que, según Daniel capítulo 9, versículo 27, entra el jinete del caballo rojo, representando la sangre derramada durante la guerra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 dice que esta paz será quebrantada por el anticristo después de que la iglesia sea levantada por el Señor Jesús en el levantamiento de la misma. El versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 5 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta destrucción da entrada a este segundo sello y jinete, que se conocerá en el mundo como la Tercera Guerra Mundial. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Este jinete quitará la paz que estableció el primer jinete, el del caballo de color blanco. Por esto, en vez de darle una corona, se le dará una gran espada. Esto está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4.
donde dice: salió entonces un caballo rojizo y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran, y le dieron una gran espada. San Mateo capítulo 24 versículos 6 al 8 dice que lo que ya estamos viendo en nuestro tiempo no es nada al lado de esta guerra. Este jinete y su color rojo hablan de algo mucho peor. Hablan de una guerra sin igual. Hablan de algo nunca antes visto. Por esto, a este jinete se le dio no una espada, sino una gran espada. El tamaño de esta espada lo que nos enseña es que esta guerra será diferente a todas las guerras pasadas en la historia de la raza humana. Será algo con bombas nucleares, armas químicas y biológicas, un verdadero Armagedón o Tercera Guerra Mundial, algo que ya está haciendo sonar su cabalgar. Después de esta Tercera Guerra Mundial, da lugar al tercer jinete, el tercer sello, el jinete del caballo negro, que está registrado en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Este jinete representa la crisis económica, representa el hambre. El negro en este caso habla de un hambre y una crisis mundial como consecuencia de la guerra. Lamentaciones capítulo 4 versículo 8 al 10 dice: ahora se han vuelto más negros que el carbón. Nadie los reconoce en las calles. La piel se les ha pegado a los huesos y está tan seca como la madera. Tuvieron mejor suerte los que murieron en la batalla que los que murieron de hambre. Cuando falta una cosecha, los hambrientos agonizan lentamente. Con sus propias manos, las mujeres más amorosas cocinaron a sus hijos, los convirtieron en su comida cuando mi pueblo fue derrotado. Y Lamentaciones capítulo 5 versículo 10 dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. El denario mencionado en el versículo 6 se refiere al jornal diario de un trabajador. Es lo que una persona para este tiempo que se escribieron estas palabras ganaba por el trabajo de un día. Quien compraría normalmente 8 veces la cantidad de cebada en esas condiciones. Es como decir hoy en día comprar 1 libra de arroz por todo un día de trabajo. A eso se refiere el texto bíblico cuando suceda esta Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo quedará la situación? Trabajar un día entero para que lo que le paguen a uno sea, un ejemplo, 1 libra de arroz. A este jinete le es dada una balanza. La guerra traída por el segundo jinete dará entrada a una hambruna mundial. San Mateo capítulo 24 versículo 7 lo dice claramente: y habrá hambres. Note usted que el texto no dice que habrá hambre, dice habrá hambres en diferentes lugares. El cuarto sello, el jinete del caballo amarillo, que está registrado en Apocalipsis 6 versículos 7 y 8, representa la muerte y la condenación. Esta es la razón de la mención del Hades, que es la palabra por tumba e infierno usada en estos tiempos. Estos dos son los custodios de los cuerpos y de las almas de los hombres que murieron durante la guerra y que murieron durante el hambre. La muerte se adueña de los cuerpos de las personas, mientras que el infierno se va a apoderar del alma de aquellas personas que se perdieron. Apocalipsis 20 versículo 13 dice: y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos. El color amarillo es el color que toman muchos a la hora de morir. Incluso grandes enfermedades mortíferas ocasionan dicho color en la piel de sus víctimas.
De hecho, hay ejemplos bíblicos como Levíticos 13, versículo 30, donde dice: el sacerdote examinará la llaga, y si parece más profunda que la piel, y el pelo en ella fuere amarillento y escaso, el sacerdote lo dará por impuro, estiña, es decir, lepra de la cabeza o de la barba. Algo bien importante para ir terminando y que debemos considerar es que la devastación causada por este jinete será usando las armas destructoras que se le dio a los 3 primeros jinetes. Este pasaje dice: y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, el 25% de los seres humanos, dice, para matarlos con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dicho de otra forma, los 3 primeros jinetes preparan el terreno para que el 4.º jinete haga su trabajo, que es llevarse las almas al infierno. O sea, el jinete del caballo blanco, el anticristo, haciéndose pasar por Cristo con su arco, caza las almas de los que se pierden por no creer a la verdad del evangelio. Una vez que estos se queden, los alcanzará la gran tribulación traída por la espada del jinete color rojo, que representa la sangre derramada en la Tercera Guerra Mundial. Y luego vendrá el 3.er jinete con la balanza del hambre a matar los que la espada no mató. Y por último vendrá la muerte, recogiendo lo que quedó del trabajo de los otros jinetes para llevárselos al infierno.